Beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, Januisti quita feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum, eructa pecor meum verbum bonum, dico ego opera mea Regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, Januisti quita feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arca, a te levavi oculos meus covitas in celis, esse sicut oculos servoni manibus Dominorum suorum, sicut ocula incide manibus Domini sue, ita oculi nostri ad Dominum Deo nostrum, done miserator nostri, misere nostri Domine, misere nostri, quia multo repretis summa despectione, quia multo repretis anima nostra, opprobrium abundanti quod species superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sante Michaele Arcangele, defendeno sempre Deo contra nequitia et insidia diabolis presidium, impere Deo sobre de pecamur, tu que principis celeste, Satanarius que spiritus malignos, que participan animarum per vagantur in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video, Dios les dé la gracia de verlo hasta el final. Ya he intentado como 5 veces grabar el video y el demonio a no dejarme, y ni les cuento cómo. Vamos primero a leer la traducción del Cántico de la Santísima Virgen María. Acuérdense de Lucas 1:48, como la Santísima Virgen María pide que sea llamada bienaventurada. Bienaventurada es Virgen María, porque al Señor postraste, creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo, y para siempre permanece virgen, ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Exhaló mi corazón una palabra buena, dedico yo mis obras al Rey. Y otra vez se repitió, bienaventurada es Virgen María, porque al Señor postraste, creador del mundo, porque es aquel que te hizo, y para siempre permanece virgen, ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Yo les voy a poner en los comentarios otra vez el enlace de la canción original de gregoriana, para que ojalá la aprendan, como me lo había pedido alguien en los comentarios. Se la aprendan, ya saben la traducción, ahí como se la he leído, y es muy fácil de deducirla, para que ojalá aprendan, y mejor que yo. Acuérdense que el que canta ahí es un profesor de canto, yo soy un pobre tronco bregando a medio cantar. Vamos a pasar a el Salmo, que lo vamos a también, acuérdense que es el cántico o gemido de nuestra alma al ver la Santa Madre Iglesia Católica destruida. Dice
Yo levanto mis ojos a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de las esclavas están en las de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrió con el exceso, el desprecio de los ricos y la dirección de los soberbios. Es el lamento de la iglesia. Cada día escuchamos escándalos. Hoy, por ejemplo, acabo de escuchar algo, que por allá en Brasil un obispo de esos de la religión global ya concelebró esa misa de ellos con una obispa anglicana. Acuérdense que esa religión global van a meter el sacerdocio y obispado de las mujeres y van a meter el matrimonio de los curas. Entonces acuérdense que va a vivir la sacerdotisa con su novia en la parroquia, el cura con su novia en la parroquia, el obispo va a vivir en su palacio arzobispal o obispal con su novio o marido, y la sacerdote o la obispa con su esposa. Esa es la putrefacción total a la cual van a dirigir a esa iglesia podrida de Satanás. Vamos entonces al tratado séptimo sobre los mandamientos de la ley de la iglesia. Yo quiero, por favor, que tengan compasión y no, es que lee muy rápido, es que rezan muy rápido. Por favor, ustedes supieran el calvario que yo llevo, tendrían un poquito de compasión conmigo. Dice, generalidades. Fuera los mandamientos de Dios, debemos guardar también los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que son, primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guarda. Segundo, confesarse al cristiano lo menos una vez al año, o si está en peligro de muerte o si habiendo de comulgar no está en gracia de Dios. Tercero, comulgar por Pascua, resurrección. Cuarto, ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y quinto, pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. La Iglesia recibió poder para mandarnos de Cristo, su divino fundador, quien la constituyó guía de los hombres. Sus mandamientos obligan en conciencia y bajo pecado mortal si la materia es grave. Al imponerlo, la Iglesia pretende asegurar mejor el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios y las máximas del Evangelio. Generalmente determinan el tiempo y el modo de cumplir los mandamientos de Dios, ya los impuestos en el Decálogo, ya obras nuevas, otros nuevos impuestos por Cristo, como la confesión y comunión. Diferencia que hay entre los mandamientos de Dios y los de la Iglesia. Los de Dios obligan a todos los hombres porque están grabados en la conciencia de cada ser racional. Los de la Iglesia solo a los católicos bautizados. Los mandamientos divinos son inmutables, como basados en la naturaleza humana, no así los de la Iglesia, que pueden cambiar. Los divinos no pueden sufrir dispensa. Los de la Iglesia dejan de obligar por grave inconveniente o por dispensa del eclesiástico. Primer mandamiento. Recuerdo aquí rápido una vez que un adventista quiso que yo lo preparara para recibir el bautismo y los sacramentos, y cuando yo llegué le dije que había mandamientos de la Iglesia, salió corriendo y dijo que nadie tenía derecho a poner mandamientos que no fueran los de la ley de Dios. Le dije, pero es que esos no son diferentes. No quiso, y bueno, el diablo lo agarró por ahí y salió corriendo. Primer mandamiento: obligación de oír misa, causas que excusan santificación de las fiestas. Obligación que nos impone. Este mandamiento, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guarda, bajo pecado mortal, la obligación de asistir a la Santa Misa todos los domingos y días festivos. Están obligados a oír misa todos los fieles que han cumplido 7 años y tienen uso de razón, y si no están legítimamente excusados. Para cumplir este precepto se requiere la asistencia corporal con el cuerpo y la atención de la mente, además para mayor provecho de la devoción. Por eso es que las misas, por el canal, pues son una oración, pero no alcanzan a ser un acto de culto para santificar la fiesta. Es un crecimiento espiritual, mas no con eso se cumple el precepto. La asistencia corporal, pero la asistencia corporal debe ser real, esto es, uno debe hallarse dentro del templo, y si no puede entrar unido a los que están adentro. B, continua, esto es asistir a toda la Santa Misa. El que deja de oír una parte de la misa comete pecado mortal si se trata de parte notable o por su duración, por ejemplo, desde el principio hasta el ofertorio, o por su importancia, por ejemplo, desde la consagración al paternoster. Comete pecado venial si se trata de parte breve menos importante de la misa, por ejemplo, desde el principio hasta el Evangelio, o desde la comunión hasta el fin de la misa.
Varias ausencias breves pueden reunir y formar parte grave si uno llega al Evangelio y se sale después de la comunión. La atención. La atención se divide en exterior e interior. La exterior consiste en evitar cosas incompatibles con el acto a que asiste, por ejemplo, leer un libro profano, escribir, pasar el tiempo conversando, etc. La interior en advertir al santo sacrificio y darse cuenta, al menos de modo confuso, de unas diversas partes. Un rosario o lectura piadosa no impide la atención, sino que se aconseja. Debe decir, la persona no olvidarse que está en el sacrificio de la misa. Faltar a la atención debida a la misa, ya sea la atención externa con charlas y disipación, ya la interna con distracciones consentidas, es pecado mortal si la falta de atención es completa, plenamente advertida. Y tal parte notable de la misa, si falta alguna de esas condiciones, es pecado venial. Hay gente que llega a la misa total. Vea, uno debe alistarse, y eso yo lo hice desde que estaba joven, alistarme a la misa desde el día anterior. ¿Por qué? Porque el día anterior sabe uno qué ropa va a llevar a la misa, qué zapatos, los va alistando. Eso ha sido siempre así. Mañana voy a llevar esta ropa a la iglesia, voy a ponerme estos zapatos. No es ahí como el que está recogiendo cabras a la ligera. ¿Eso qué quiere decirle? El traje, la modestia, el recogimiento. Hoy en día qué terrible ver gente que llega a la casa, a la Santa Misa, como si fuera por allá, quién sabe, ni siquiera al mercado a recogerla, a barrer la plaza. Yo creo que hacen esas presentaciones. Ese teléfono hay que apagarlo, hay que apagar el demonio me tiene azotado en este video impresionante. Ya les decía, 5 veces llevo grabándolo y me ha atacado impresionantemente con un enjambre de moscas y me he bañado, acabo de bañarme y mire las moscas persiguiendo. A mí me da vergüenza decirle esto, pero para que se den cuenta que el diablo no le gusta que se predique absolutamente nada las cosas de nuestra santísima fe. La atención, bueno, ya estamos aquí, oírla con devoción. Para sacar buen fruto de la misa, debemos no solo atender a ella, sino oírla con espíritu de fe y sentimiento de piedad. Para ello pensemos que la misa es la renovación del sacrificio de la cruz. En consecuencia no puede haber nada más divino y digno de nuestro aprecio, ni más útil para obtenernos el perdón y por lo tanto la salvación. Los medios más aconsejados para oírla con devoción son unir nuestra intención a las intenciones con que Jesucristo se ofreció en la cruz al Padre Celestial. Segundo, seguir al sacerdote en las diversas partes del sacrificio, para lo cual podemos valernos de un devocionario adecuado. Ocuparnos en algunas oraciones, rosarios, presagios, etc. Hoy día la Iglesia recomienda mucho la acción litúrgica, que consiste en ir recitando las mismas, o sea, respondiéndole al sacerdote, no las mismas oraciones del sacerdote, sino lo que se llama el diálogo, las misas dialogadas. Es evidente que mientras más nos empapemos en el espíritu e intenciones de Cristo al inmolarse en el altar, y mientras más nos unamos a su sacrificio, tanto más aprovechamos de su fruto. Entiendan que la gente antiguamente no sabía latín la mayor parte porque no sabían leer, pero hoy en día que la gente sabe leer, pues hombre, hagan el esfuerzo de aprender y aprender con esmero. Que se quejan de que porque uno dice la misa muy rápido, pero si es que usted hace 6 meses que no viene a misa y ya no sabe contestar ni siquiera es con espíritu tuyo. Yo no puedo quedarme esperando que busquen el folleto a ver cómo es que se responde. O sea, yo no sé, hay que también tener sentido común. Causas que excusan de la misa. Excusan de la misa la imposibilidad, el oficio, el impedimento, la caridad y la costumbre. Están excusados de oírla, 2 puntos. Por imposibilidad física o moral, los enfermos o convalecientes, los que no tienen misa en el lugar o viven a larga distancia, por ejemplo el caso de ustedes, más de 1 legua o más corta distancia si hay mal tiempo. Por razón del oficio, los soldados en campaña, los cuidanderos de casas, rebaños, etc. Las madres que no tienen persona de confianza con quien dejar a los niños. En general, todos los que no pueden desatender su oficio sin grave inconveniente.
Por impedimento, los que carezcan de una prenda de vestir digna, pues que la compren, por lo que hayan de sufrir grave indignación por parte del sacerdote o del esposo, etc. Cuarto, por caridad, los que ayudan al prójimo en algunas graves necesidades o enfermedad o pueden con su presencia evitar un gran pecado. Quinto, por costumbre, los que de acuerdo con los usos del país no pueden presentarse al público sin causar extrañeza o sufrir pena especial. Por ejemplo, la recién viuda, la novia cuyo proclama se hace en ese día para el matrimonio, etc. Cuando en la localidad hay misas a distintas horas, las personas de una misma casa deben procurarse turnarse para que todos asistan al sacrificio. Obras de consejo. La iglesia nos aconseja para mejor santificar el día de fiesta, oír la predicación y atender al estudio de la doctrina cristiana, cultivar la oración y prácticas piadosas, recibir debidamente la Sagrada Comunión, atender a las obras de caridad para con el prójimo. Es muy necesario la santificación del día del Señor. No en vano la impuso Dios como mandamiento especial para ello. Importa pues emplearla en obras que den gloria a Dios y perfección en nuestra vida cristiana, siendo la misa ahora tan grata a Dios y tan eficaz para alcanzarnos perdón y gracias. Es muy recomendable el asistir varias veces el día de fiesta al santo sacrificio de la misa, siempre que podamos. Profanación del día del Señor. La profanación del día del Señor trae graves consecuencias para los individuos, la ruina de su salud y de su alma por falta del debido descanso o por desobediencia a Dios y los vicios que suelen acompañar. Para las familias, el mal ejemplo y la pérdida de la vida de hogar, que yo les he hablado a ustedes los domingos, el legado. No hay legado si no hay misa. Y la ley general que cuando se respete el día de la fiesta hay vida de hogar y vida cristiana. El padre va con la esposa y los niños al templo, pasa después tranquilo en el trato con el hogar y procura alguna honesta distracción o paseo. Cuán distintas son las cosas cuando el día de la fiesta del Señor se dedica al vicio. Cuánta indiferencia para con Dios, cuántos malos ejemplos que no tardan en producir sus naturales funestos resultados. No hay tampoco vida de familia. Los padres no se ponen en contacto con sus hijos y pierden su ascendiente en la casa. Y viene el desconcierto y la desunión. Dios mío, Señor, qué castigo. Yo no sé qué pasa hoy, Dios. Dios castiga este pecado muchas veces desde esta vida. Muchas de las guerras, pestes, hambres y demás calamidades que nos afligen, Dios tenga piedad. Son según el unánime pensar de los padres de la iglesia, justo castigo de la profanación de la fiesta por ser pecado que abomina el Señor. Han profanado mi día de reposo, por eso resolví derramar sobre ellos mi cólera. Ezequiel 20:13. Y estén seguros que así será. Todos los profanadores que prefieren hacer cualquier cosa el día del Señor antes que asistir al sacrificio de la misa, se las verán con Dios. Perdóneme ahí, pero es que realmente, vea, ya como les decía, 5 veces he intentado ya grabar el video y el demonio me ha atacado terriblemente. Yo sé que es el mal, que no sé, Dios mío, ¿será que hace algo de bien este video? Segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia, confesión anual. Debemos advertir la extensión, tiempo y gravedad de este precepto. El segundo precepto de la Iglesia nos manda confesarnos una vez cada año, por lo menos. Confesarnos cuando estamos en peligro de muerte, confesarnos cada vez que habiendo de comulgar no estemos en gracia. Como no sabemos cuándo vamos a morir, más vale estar bien confesaditos, como dice por ahí. La Iglesia estableció el deber de la confesión anual en el Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215. La confesión fue instituida por Cristo, por tanto el precepto de confesarse no solo eclesiástico, sino también divino. La Iglesia únicamente determinó la frecuencia con que debía cumplirse bajo pecado este precepto. La Iglesia no ha determinado el tiempo de la confesión anual, pero es costumbre verificarla en la Cuaresma. Ya por eso, por ser tiempo de piedad, ya porque dentro de ella obliga el precepto de la comunión pascual.
La iglesia dice al menos una vez al año para manifestarnos su deseo de que lo hagamos con frecuencia. En efecto, la confesión frecuente es medio necesario para que el pecador salga del pecado y muy útil para que el justo pueda perseverar y crecer en la santidad. Es muy dificultoso que viva alejado de culpa grave quien rara vez se confiesa. Este precepto obliga a todos los cristianos que han llegado a uso de razón y tienen su conciencia grabada con pecado mortal. El que no tiene sino faltas leves no está en rigor obligado de la confesión, pero conviene sobremanera que lo haga, ya para no desdificar al prójimo, o sea que sirva como ejemplo, ya para no recibir la comunión anual sin confesarse. Quien no puede confesarse en caso de muerte debe excitarse a un acto de contrición perfecta con propósito de confesarse, lo que les he dicho. Tercer mandamiento, comulgar por Pascua Resurrección. Debemos advertir la edad, tiempo y lugar en que debe cumplirse. Dios. La obligación de comulgar empieza desde que el niño tiene uso de razón, generalmente a los 7 años. Si el uso de razón viene con certeza antes de los 7 años, obliga antes a advertir sobre esto el Concilio Plenario Latinoamericano. Los niños que ya tienen edad para ello y no comulgan, pecan y por su propia culpa no quieren instruirse o comulgar. Si la culpa es de los padres o de quien debiera instruirlos, pecan estos mortalmente. En peligro de muerte debe llevarse el santo viático aún a los niños que no han hecho la primera comunión, y en este caso basta que sepan distinguir el cuerpo de Cristo del manjar común y adorarlo con reverencia. La comunión anual debe hacerse durante el tiempo pascual, que entre nosotros, en especial Concesión de Roma, se extiende desde el día domingo de Septuagesima hasta el fin de Nuestra Señora del Carmen. Debe uno procurar ser en su propia parroquia para que el párroco sepa cuáles de sus feligreses cumple con este precepto. Si se hace en otra iglesia, conviene avisarlo al párroco. Eso cuando había catolicismo en las parroquias. Los preceptos de confesión y comunión anual. Obliga bajo pecado mortal. Pasado el tiempo de cumplirlo, siguen urgiendo. No se cumple con una confesión o comuniones sacrílegas. Las que frustran a fin de santificación, el fin de santificación que la iglesia se propone. Cuarto mandamiento, el ayuno y la abstinencia, obligación del ayuno especial, cantidad, calidad, y de los alimentos, tiempo de tomarlos. De la abstinencia en especial, causas que excusan, ventajas que procuran. Del ayuno y la abstinencia. El cuarto precepto nos prescribe el ayuno y la abstinencia en determinados días. Primero, el ayuno consiste en hacer una sola comida al día, aunque se permita tomar parvedad de mañana y la colación de la noche. La abstinencia es abstenernos de comer carne y caldo de carne. Por privilegio de última hora, para la América Latina nos obliga, sino en la siguiente forma. Ayuno con abstinencia, el miércoles de ceniza, el Viernes Santo, la vigilia de la Asunción de Nuestra Señora y el viernes de temporada de Adviento. La pura abstinencia, los viernes de Cuaresma. Si se guardan abstinencia el día de San Pedro y San Pablo, no obliga a guardarlo el día de Todos los Santos. La abstinencia y el ayuno no obligan cuando caen en domingo o fiestas de precepto, excepto en el tiempo de Cuaresma. Esto para los domingos no se hace ayuno, eso no tiene sentido porque el domingo se está celebrando, es la resurrección de la Divina Majestad. Dios Señor, obligación de ayuno. El ayuno y la abstinencia obligan bajo pecado mortal a que admitan perversidad de materia. Tanto en el ayuno como en la abstinencia se reputa materia grave la cantidad de 4 onzas, de modo que se peca mortalmente si se toman 4 onzas de alimento el día de ayuno o 4 onzas de carne el día de abstinencia, sea que se tomen de una vez, sea a pocos. 2 onzas son materia leve, para estar midiendo. Obligan el ayuno desde los 21 años cumplidos hasta los 60 comenzados, la abstinencia desde cumplidos los 7 años y después de toda la vida.
La abstinencia no obliga antes de los 7 años, aunque el niño tenga uso de razón, ni después de los 7 si no ha alcanzado ese uso. El ayuno en especial. El día de ayuno debe atenderse a 3 cosas: la cantidad, la calidad, el tiempo de las comidas. La cantidad. En la comida principal pueden tomarse todo lo necesario para que el cuerpo quede satisfecho. En la parvedad de la mañana se permite tomar hasta 2 onzas de peso, por ejemplo, un pocillo de café con leche y una rebanada de pan. En la colación de la noche hasta media libra o 8 onzas, por ejemplo, un poco de sopa, arroz con huevo y algunas legumbres o pan, pero nada de carne. La calidad de los alimentos. ¿Se puede comer carne en días de ayuno? Cuando es ayuno con abstinencia, es claro que no. Cuando es ayuno sin abstinencia, se permite en la comida principal, pero no en la barba ni en la colación. La razón es que siendo estas comidas ligeras, no se permiten en ellas alimentos sustanciosos con carne. En la parva se permite los laticinios, a saber, la leche y el queso, y en la colación el pescado y los huevos. La promiscuación, o sea, el mezclar carne y pescado en una misma comida, ya no está prohibida. La bebida no quebranta el ayuno. Así debe tomarse vino, café negro, limonada, cerveza cuando se sienta sed o debilidad. Tampoco quebranta el ayuno lo que se toma por modo de medicina. La leche, el chocolate, la miel de abeja y el aceite se computan como alimentos y no como bebidas. En caso de especial debilidad, debilidad debe tomarse 1 o 2 veces con la bebida en pedacito de pan para poder continuar el ayuno. El tiempo. La comida principal debe hacerse al mediodía, sin embargo, si uno acostumbra a almorzar antes, puede hacerlo a la hora acostumbrada. Puede también anticiparla con justo causa, por ejemplo, por motivo de viaje o mucha debilidad. Se puede invertir el orden de la comida, por ejemplo, tomar por la mañana la colación y por la noche la parva. El que quebrantó el ayuno con 2 comidas copiosas no está obligado a nada, porque ya el ayuno quedó definitivamente quebrantado. Probablemente tampoco está obligado el ayuno el que al desayuno tomó por inadvertencia su desayuno ordinario, porque no estamos obligados a invertir el orden de la comida. En ninguno de los 2 casos hay pecado, puesto que el quebrantamiento del ayuno fue involuntario. La comida principal puede prolongarse hasta 2 horas. La comida no debe interrumpirse sin causa justa. No se tiene como irrupción el que después de un rato, una media hora, se toma alimento, aunque uno hubiera hecho ya intención de no comer más. La abstinencia en especial. Está prohibido comer día de abstinencia la carne de animales de sangre caliente y el caldo hecho con jugo de carne, el tocino, chicharrones, la sangre, etc. No están prohibidos los animales de sangre fría como los peces, las tortugas, ostras, etc. Ni la manteca para sazonar los alimentos. Quien come varias veces carne al día de la abstinencia comete varios pecados, porque siendo la abstinencia precepto negativo, se peca cuando a veces se quebranta. Vamos a seguir adelante. Causas que excusan. Excusan el del ayuno, la imposibilidad, el trabajo y la dispensa. Están excusados por imposibilidad los enfermos, convalecientes y las personas nerviosas y débiles, los pobres que no tienen cómo preparar convenientemente la comida principal del día, las mujeres que están criando y de modo general las personas que al ayunar no pueden cumplir los deberes de su estado o perjudiquen gravemente su salud. Están eximidos por trabajo los que se ocupan de trabajos materiales que causan gran fatiga corporal, por ejemplo los agricultores, albañiles, carpinteros, mecánicos, etc. De suyo no están excusados los escribientes, comerciantes, dependientes de almacenes, peluqueros, sastres, tipógrafos, cocineros, etc. Por no ser estos trabajos que fatigan gravemente el cuerpo. Pueden así estar excusados de otro motivo, por ejemplo,
por razón de su debilidad, alimentación deficiente, etc. Están excusados los viajeros si deben caminar a pie un trecho, pero si viajan en carro o a caballo o a menos que el viaje les traiga grande fatiga. Por trabajo intelectual están excusados los maestros si enseñan 4 o 5 horas diarias. Si esto les causa grande cansancio, los estudiantes que estudian seriamente la mayor parte del día, 9 horas, etc. Excusan de la abstinencia, la pobreza, la enfermedad, los trabajos materiales muy fuertes y la imposibilidad de reemplazar la carne por otro alimento conveniente. Cuando por inadvertencia se prepararon con carne los alimentos, el día de la abstinencia deben cambiarse por otros si se puede, sin grave inconveniente. De otra manera, se pueden ingerir. Dispensa del ayuno y la abstinencia. Pueden dispensar del ayuno y abstinencia el papa, el obispo y el párroco. Ese no puede dispensar sino mediante justa causa. Y en casos particulares, esto es a cada parroquiano o a cada familia. De modo especial debe acudirse a la dispensa cuando uno duda de si está o no excusado por razón de trabajo, debilidad, pobreza u otras causas. Ventaja del ayuno. El ayuno expía nuestros pecados por la pena de vida por ello, o sea, el purgatorio. Apacigua la cólera de Dios y nos alcanza de misericordia. Debilita la sensualidad y somete la carne al espíritu. Hace apta nuestra alma para adelantar en la virtud y la piedad. La Iglesia ha moderado muchísimo el ayuno primitivo. Esto consistía en hacer una sola comida después de ocultarse el sol. Hoy día permite la parva, la colación y ha trasladado al mediodía la comida principal, todo con el fin de facilitar su cumplimiento. Los antiguos sí de verdad ayunaban, Dios mío. El que está exento del ayuno no lo está de toda mortificación, porque la ley de la mortificación es universal. Si no hacéis penitencia, todo por igual pereceréis, son las palabras de Cristo nuestro Señor en Lucas 13:5. Llegamos al quinto mandamiento para terminar con los mandamientos de la Iglesia que dicen pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. La Iglesia tiene derecho estricto a exigir de los fieles algunas contribuciones, porque sin ellos ni el culto tendría el esplendor necesario, ni sus ministros pudieran vivir convenientemente. Por eso dice, el que vive el altar, come el altar. Asimismo, Cristo dijo a sus discípulos, el que trabaja tiene derecho a su recompensa. Lucas 10:7. Y San Pablo dice, Dios ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:14. Las contribuciones eclesiásticas obligatorias son 3 entre nosotros: el diezmo, las primicias y la cofradía. El diezmo consiste en dar a la Iglesia la 10ª parte de los frutos de la tierra y de los ganados, por costumbre autorizada por la Iglesia cuando se trata de frutos que se benefician con bastante gasto, como el café, el trigo, la panela, etc. Se cumple con de dar la 20ª parte. Lo que no tienen las cosechas o animales deben pagar el diezmo personal, o sea, una participación de renta o salario. El diezmo se destina a cubrir los gastos generales de la diócesis, como son sustentación de prelados, el obispo, del seminario, del capítulo catedralicio y demás empleados de la curia y de la catedral, etc. La primicia se destina a los convenientes sustentación del sacerdote. La cofradía llamada en otras partes tercios o derechos de culto, se dedican al sostenimiento del culto parroquial. Con ella se atiende al pago de empleados de la iglesia, alumbrados, ropa de la iglesia, vino, hostias para el santo sacrificio de la misa, ceras, etc. Este precepto obliga en consecuencia y en justicia, porque de otra manera no puede atenderse a los gastos que demanda el culto divino. Esta obligación urge sobre todo en los países en que el Estado no subvenciona a la iglesia, por ejemplo, entre nosotros. El católico en el pago de esos impuestos debe atenerse a las normas de los obispos, a las legítimas costumbres de cada lugar. En el Antiguo Testamento Dios ordena terminantemente el pago de diezmos y primicias. Véase Éxodo 22:29, 23:19, 34:26, Números 15:19 y Deuteronomio 184:26. Dice acá. Con eso terminamos acá.
Ah, no, qué pena, todavía no. No, aquí nos tocó dejar porque sigo bastante, algo extenso sobre los contratos que agregó el padre aquí en su tratado. Dejamos acá entonces y hemos terminado ya con los mandamientos de la iglesia para cuando terminemos con esto de los derechos, el dominio y los contratos, ya pasamos a la última parte del estudio de la teología, que es el culto. Acuérdense que son tres cosas que debemos nosotros saber de nuestra santísima religión, que es el dogma, la moral y el culto. Ya hemos visto prácticamente el dogma, lo vimos ya, la moral la estamos terminando, falta un solo video, y pasamos a la parte final del estudio de que es el culto. Yo les pido disculpas por las interrupciones, de verdad que como llevo como 5 veces intentando grabar el video y fui atacado por el demonio a través de un enjambre de moscas, y eso que yo me baño inclusive 2 veces al día, pero usted sabe que el diablo no tiene piedad. Dios tenga piedad de nosotros y pues nos ayude a liberarnos de tanto ataque, porque hoy en día la contaminación está por todas partes y el odio contra nuestro Señor Jesucristo y contra los que tratamos de unirnos a Él, pues es impiedad. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci cielo et terra. Domino vobiscum con espíritu tuo, benedicamus Domino Deo, gracias. Benedicat vos omnipotens misericordiamus Pater, et Filius Spiritus Sanctus, que en todo Dios sea glorificado.